Mi novia me dio un ultimátum para que dejara mi carrera de repostero por un trabajo de hombres y me dijo que le daba vergüenza que hiciera pasteles, pero luego descubrió cuánto gano en realidad. Mi novia Lucía y yo llevábamos 3 años juntos cuando empezó a quejarse de mi chamba como chef pastelero. Al principio le encantaba, presumía con sus amigas de salir con alguien que podía hacer cuernitos desde cero y crear pasteles de boda que costaban miles de pesos. Subía fotos de todo lo que yo hacía y decía que era la mujer más afortunada del mundo. Pero luego su amiga Ana empezó a salir con un banquero de inversiones, y de repente, la actitud de Lucía cambió por completo. Llegaba a casa de sus noches de chicas y preguntaba por qué yo no podía conseguir un trabajo de verdad como el novio de Ana. Yo le pregunté qué tenía de falso dirigir el departamento de pastelería en uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Ella dijo que hacer pastelitos no era una carrera, que era un pasatiempo que de alguna manera daba dinero, y llegó a decir que los hombres hechos y derechos no deberían dedicarse a decorar pasteles para ganarse la vida. Empezó a negarse a decirle a la gente lo que yo hacía, diciendo que trabajaba en la industria alimentaria y cambiaba el tema. Cuando sus compañeros de trabajo pedían detalles, ella decía que yo estaba en la administración del restaurante. En la fiesta de fin de año de su empresa, su jefe preguntó sobre mi trabajo, y antes de que pudiera responder, Lucía dijo que estaba considerando hacer una transición a algo más sustancial. Pregunté qué significaba eso, y ella dijo algo sobre liderazgo y autoridad, no estar jugando con el betún todo el día. Su jefe, que estaba emocionado de conocerme después de probar mis postres en un evento de caridad, parecía confundido. Lucía se pasó todo el camino a casa enumerando carreras que consideraba más respetables. Finanzas, derecho, ingeniería, incluso ventas sería mejor que lo que ella llamaba mi trabajo de ama de casa fresa. Decía que los hombres de verdad construían cosas, vendían cosas o manejaban dinero. No pasaban horas asegurándose de que los macarrones tuvieran el pie perfecto o templando chocolate a la temperatura exacta. Dijo que le daba pena decirle a la gente que su novio era básicamente un panadero con un título elegante. Le recordé que ganaba 1.800.000 pesos al año, que había ganado 3 concursos nacionales y que estaba a punto de abrir mi propia pastelería, pero ella dijo que nada de eso importaba si la gente pensaba que yo era afeminado por hacerlo. De hecho, usó la palabra afeminado como si fuera veneno. Me compró libros sobre cambio de carrera, me inscribió en sesiones informativas de cursos de programación, y me reenviaba ofertas de trabajo para cualquier cosa que considerara lo suficientemente masculina. Cuando no aplicaba decía que estaba eligiendo mi tonto trabajo por encima de nuestra relación. Me preguntaba si quería estar soltero para siempre porque ninguna mujer quería un hombre que pasaba sus días haciendo rosas de crema de mantequilla. El punto de quiebre fue cuando me dio un ultimátum en nuestra cena de aniversario. Me dijo que tenía 6 meses para encontrar un trabajo de machos o terminábamos. Ya les había dicho a sus amigas que planeaba dejar la repostería y que quedaría como una estúpida si no lo cumplía. Dijo que quería un novio del que pudiera estar orgullosa, no alguien que hacía pasteles de cumpleaños para niños. De hecho, imprimió estadísticas sobre salarios promedio en finanzas y dijo que estaba desperdiciando mi potencial haciendo postres. Acepté su plazo, pero no de la manera que ella esperaba. Pasé esos 6 meses trabajando en algo especial. Verán, había estado planeando proponerle matrimonio antes de que Lucía comenzara su campaña contra mi carrera. Incluso había diseñado un pastel personalizado para la propuesta. 5 pisos con flores de azúcar que me tomó semanas perfeccionar. En lugar de eso, usé esos 6 meses para abrir mi pastelería antes de lo planeado. Trabajé jornadas de 18 horas, pedí todos los favores posibles y saqué los permisos en tiempo récord. Lucía pensó que estaba haciendo contactos para una nueva carrera, pero en realidad estaba construyendo el negocio de mis sueños. La pastelería abrió exactamente 6 meses después de su ultimátum. No le dije nada a Lucía, solo le dije que tenía una sorpresa sobre mi cambio de carrera. Se vistió elegante, pensando que la llevaría a celebrar mi nuevo trabajo corporativo. Ya le había dicho a todo el mundo que finalmente me había amarrado los pantalones y conseguido un empleo real. Había publicado en redes lo orgullosa que estaba de mi crecimiento y madurez, de cómo había elegido nuestro futuro sobre sueños tontos. La llevé a la gran inauguración de la pastelería en su lugar. El lugar estaba lleno de críticos gastronómicos, celebridades locales e inversores con los que había estado trabajando. El alcalde estaba allí para cortar el listón. Las noticias locales cubrían el evento como la apertura más esperada del año. Lucía se quedó helada mientras la gente me felicitaba por seguir mi pasión y construir algo increíble. Sus compañeros de trabajo estaban allí porque invité a toda su empresa. Su jefe preguntó por qué Lucía había dicho que dejaba la repostería cuando claramente acababa de invertir todo en ella. Sus amigas vieron el pastel de propuesta de 5 pisos en la vitrina con un letrero que decía reservado para alguien que se lo merezca y preguntaron si era para Lucía. Mi respuesta hizo que todos se congelaran. Les dije que el pastel era para Lucía, de cuando ella quería un novio que hiciera arte con azúcar en lugar de uno que moviera papeles en una oficina. La pastelería se quedó en completo silencio. Todas las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. La cara de Lucía se puso blanca como si alguien le hubiera sacado toda la sangre. Abrió la boca, pero no salió nada. Vi a sus amigas mirarse entre sí con expresiones confundidas, tratando de entender qué acababa de pasar. Su compañera Sara incluso dio un paso atrás. El pastel de propuesta estaba en la vitrina detrás de mí, 5 pisos perfectos con flores de azúcar que pasé 3 semanas haciendo, y todos podían verlo ahora por lo que era. Un monumento a lo que podría haber sido si Lucía no hubiera decidido que mi carrera era vergonzosa. Beto se volvió hacia Lucía con el ceño fruncido y le preguntó por qué le había dicho a todos en la oficina que dejaba el negocio de los restaurantes cuando claramente acababa de abrir mi propio lugar.
La voz de Lucía salió temblorosa cuando trató de responder. Dijo algo sobre un malentendido de mis planes, sobre cómo las cosas se confundieron, pero le temblaban las manos y seguía mirando al suelo. 3 de sus compañeros de trabajo estaban parados justo ahí, y vi que intercambiaron esas miradas, el tipo de miradas que la gente da cuando se da cuenta de que alguien les ha estado mintiendo. Una mujer incluso se cruzó de brazos y se alejó de Lucía. Otra le susurró algo a la persona de al lado. Toda la historia de Lucía se estaba desmoronando frente a todos con los que trabajaba. Lucía me agarró del brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel, me jaló hacia la esquina, su voz desesperada y demasiado fuerte, seguía diciendo que necesitábamos hablar en privado, que todo esto era un gran malentendido. Retiré mi mano suave pero firmemente, y le dije que no había nada que malinterpretar. Ella me había dado 6 meses para elegir entre mi carrera y nuestra relación, y yo elegí mi carrera. Sus ojos se abrieron mucho y se llenaron de lágrimas. Abrió la boca para discutir, pero yo ya me estaba dando la vuelta. La gente nos miraba ahora. Toda la gran inauguración se había convertido en un espectáculo, y no del tipo bueno que había planeado. La reportera Zoe apareció a mi lado con su camarógrafo justo detrás. Tenía esa mirada que tienen los reporteros cuando huelen una historia más grande de la que vinieron a buscar. Me preguntó si quería comentar sobre lo que estaba pasando con mi vida personal. Negué con la cabeza y sonreí de esa manera cortés que haces cuando quieres que alguien se vaya, y la redirigí a la pastelería. Le conté sobre el menú que habíamos desarrollado, el equipo que había contratado, los proveedores locales que estábamos usando. Mi voz se mantuvo tranquila y profesional, a pesar de que mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La cámara seguía grabando. Lucía estaba llorando en la esquina, y yo hablaba de porcentajes de mantequilla y masa de croissant como si todo fuera normal. Natalia me agarró del codo y me jaló a través de las puertas de la cocina. El ruido de la sala principal se amortiguó cuando la puerta se cerró de golpe. Me miró con verdadera preocupación en los ojos y me preguntó si estaba bien. Su voz era suave. Ella me había visto trabajar jornadas de 18 horas durante 6 meses. Sabía que había mantenido todo esto en secreto de Lucía. Me apoyé contra la barra de acero inoxidable y admití que me sentía reivindicado, pero también un poco vacío. Había estado construyendo este momento durante medio año, imaginando la cara de Lucía cuando se diera cuenta de lo que había hecho. Ahora que estaba sucediendo, se sentía hueco de alguna manera, como ganar una pelea que no necesitaba suceder en primer lugar. Natalia me apretó el hombro pero no dijo nada. A veces no hay nada que decir. De vuelta en la sala principal podía escuchar voces alzadas. Empujé las puertas de la cocina para encontrar a Alicia parada frente a Lucía cerca de la exhibición de postres. La voz de Alicia resonaba en toda la pastelería. Le preguntaba a Lucía por qué les había mentido a todos durante meses. Otros invitados habían dejado de fingir que no escuchaban, simplemente estaban mirando abiertamente ahora. El rímel de Lucía le corría por las mejillas en rayas negras. Insistía en que no había mentido, que yo había aceptado buscar otro trabajo, pero Alicia la interrumpió. Señaló que hay una diferencia entre discutir opciones y decirle a todos que tu novio deja su carrera. Las otras amigas de Lucía se habían reunido alrededor y ninguna parecía apoyarla. Se veían enojadas y avergonzadas. Mateo estaba parado en una silla cerca de la ventana del frente cuando volví a salir. Tenía una copa de champán en la mano, y la gente se volteaba para escucharlo. Empezó a hablar sobre el potencial de la pastelería, sobre lo raro que era encontrar a alguien con habilidad técnica y visión artística. Dijo algo sobre la integridad y seguir tu pasión incluso cuando la gente duda de ti. Sus palabras se sintieron directas, como si estuviera haciendo una declaración sobre lo que acababa de pasar con Lucía. Me sentí agradecido por su apoyo. Luego noté a Lucía parada en la entrada, con las lágrimas aún corriendo por su rostro, viendo a Mateo elogiar todo lo que ella me había dicho que abandonara. Se veía rota de una manera que me hizo doler el pecho a pesar de todo. Don Raimundo, el alcalde, cortó el listón con esas enormes tijeras ceremoniales. Las cámaras destellaron, la gente aplaudió. Me paré a su lado y sonreí para las fotos, tratando de concentrarme en este logro profesional, en lugar de en mi relación explotando a 3 metros de distancia. Las puertas se abrieron y los clientes comenzaron a entrar. Se amontonaron alrededor de las vitrinas, señalando los pasteles y haciendo preguntas. Una mujer probó un macarrón de frambuesa y sus ojos se abrieron de par en par. Le dijo a su amiga que era lo mejor que había probado en su vida. Otro cliente estaba tomando fotos de los eclairs de chocolate. Su emoción me recordó por qué había luchado tanto por esto. Esto era lo que importaba, no las opiniones de Lucía sobre carreras masculinas, no el juicio de sus amigas, solo el trabajo en sí y la gente apreciándolo. Lucía apareció a mi lado durante un breve momento de tranquilidad. Su maquillaje estaba completamente arruinado. Su voz se quebró cuando preguntó si podíamos ir a algún lugar privado para hablar. Dijo que necesitábamos resolver esto. La miré y me sentí más cansado que enojado. Le dije que podíamos hablar mañana cuando ambos nos hubiéramos calmado, pero que esta noche era sobre la pastelería, sobre el equipo que había ayudado a construir este lugar. No se trataba de nosotros ni de lo que habíamos perdido. Empezó a discutir, pero yo ya me estaba alejando. Tenía clientes que saludar, críticos con los que hablar, un negocio que dirigir. Nuestra relación había terminado y necesitaba concentrarme en lo que venía después. Hilda, la crítica gastronómica más importante de la ciudad, me encontró cerca de la entrada de la cocina. Me dijo que los pasteles eran excepcionales. Dijo que estaba impresionada por la habilidad técnica y la visión artística mostrada. Su validación profesional me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi vida personal se estaba desmoronando, pero el trabajo era bueno, realmente bueno. Le agradecí y traté de mantener la voz firme. Ella sonrió y dijo que escribiría un reportaje sobre la apertura. Luego se alejó para probar más postres y me quedé allí sintiendo que tal vez había tomado la decisión correcta después de todo.
Lucía se abrió paso entre la multitud hacia la salida con Alicia siguiéndola de cerca, con la mano presionada contra la boca como si tratara de contener algo más que sollozos. Las vi desaparecer en la calle y sentí algo retorcerse dentro de mi pecho que no era exactamente la Victoria que había estado imaginando durante 6 meses. 3 años de recuerdos no desaparecen simplemente porque los últimos 6 meses fueron terribles. Recordé a la Lucía que solía esperarme despierta después de los turnos tardíos, que probaba sabores experimentales y daba comentarios honestos, que genuinamente parecía orgullosa de lo que creaba antes de que Ana y su novio cambiaran todo. Ver sus hombros temblar así, sabiendo que yo había orquestado este colapso público, me hizo sentir mal aunque sabía que se había ganado cada parte de esta humillación. La satisfacción que esperaba se sentía hueca y complicada. Un cliente se acercó preguntando por las tartas de frambuesa y me obligué a volver al modo profesional. La pastelería seguía llena de gente que quería celebrar esta apertura, y no podía dejar que mi desordenada vida personal arruinara lo que debería haber sido una noche perfecta. Más críticos gastronómicos circularon por el espacio, tomando notas y probando diferentes pasteles. 2 inversores a los que había estado cortejando durante meses me acorralaron cerca de la cocina para discutir posibilidades de expansión, hablando de abrir una segunda ubicación dentro del año si los primeros 6 meses iban bien. Mateo se unió a la conversación y mencionó que ya había identificado 3 propiedades potenciales en colonias vecinas que serían perfectas para sucursales satélite. La charla de negocios me conectó a la tierra, recordándome que esto era más que una venganza contra Lucía. Natalia apareció a mi lado con una bandeja de profiteroles frescos, sus movimientos eficientes y seguros mientras navegaba entre la multitud. Había estado trabajando jornadas interminables junto a mí durante los últimos 3 meses, perfeccionando recetas y entrenando al resto del personal de cocina. Verla manejar la hora pico sin sudar me hizo darme cuenta de cuánto pertenecía este éxito a todo el equipo, no solo a mi orgullo herido. Estas personas creyeron en la visión cuando solo eran bocetos y planes de negocios. Se habían ganado este triunfo tanto como yo. La velada se prolongó con más clientes entrando por las puertas, más elogios a los pasteles, más conexiones profesionales. Una mujer del Instituto Culinario preguntó si consideraría dar una clase magistral sobre trabajo con azúcar el próximo semestre. Un editor de revista quería presentar la pastelería en su edición de verano. 2 organizadores de bodas diferentes solicitaron consultas para pasteles personalizados. La validación profesional se sintió real y ganada de una manera que no tenía nada que ver con Lucía. Me moví a través de conversaciones en piloto automático, parte de mi cerebro aún procesando la imagen de la cara destruida de Lucía mientras huía hacia la noche. La otra parte estaba completamente presente, agradecida por cada persona que había venido a apoyar este sueño por el que había luchado tanto. El personal comenzó los procedimientos de cierre alrededor de las 11 y ayudé a desmontar las vitrinas y limpiar los mostradores junto a todos los demás. Max abrió botellas de champán que había guardado en el refrigerador, y nos reunimos en la cocina para una celebración improvisada. Los pasteleros y el personal de servicio se reían y contaban momentos de la noche, su alegría sin complicaciones por el equipaje emocional que me pesaba. Max levantó su copa y brindó por seguir tu pasión incluso cuando la gente duda de ti, por tener el coraje de construir algo significativo, en lugar de tomar el camino seguro. Sus palabras se sintieron directas. Me pregunté cuánto del drama habían presenciado todos, si todos la habían visto romperse o solo lo escucharon de segunda mano. Natalia me miró a los ojos a través de la cocina y me dio una pequeña sonrisa que se sentía comprensiva en lugar de compasiva. Ella me había escuchado desahogarme sobre el ultimátum de Lucía suficientes veces para saber exactamente lo que representaba esta noche más allá del logro profesional. Conduje a casa solo a mi nuevo departamento, el que había rentado hace 3 meses cuando compartir espacio con Lucía se volvió imposible. Ella estaba tan convencida de que estaba buscando trabajo que nunca cuestionó por qué de repente trabajaba hasta tarde todas las noches o por qué necesitaba mi propio espacio para concentrarme en la planificación de la transición profesional. Las mentiras habían sido fáciles porque ella deseaba tanto creer que finalmente me estaba convirtiendo en la persona que ella pensaba que debía ser. Mi coche estuvo en el estacionamiento con el motor apagado durante 20 minutos mientras intentaba procesar todo lo que acababa de suceder. La gran inauguración había sido perfecta desde una perspectiva comercial, todo lo que había esperado profesionalmente. Pero el costo personal se sentía más pesado de lo que esperaba, ver a alguien a quien había amado durante 3 años desmoronarse por completo en público. Quería que viera lo que casi me hizo abandonar, quería que se sintiera avergonzada por su campaña contra mi carrera. Misión cumplida, supongo. Pero sentado solo en la oscuridad no podía quitarme la imagen de su cara cuando se dio cuenta de que había estado planeando esto todo el tiempo que ella pensaba que me estaba convirtiendo en alguien diferente. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que llegara al departamento. El nombre de Lucía iluminaba la pantalla una y otra vez, mensajes de texto llegando en rápida sucesión. Los primeros eran enojados, acusándome de humillarla deliberadamente frente a todos los que conocía. Luego cambiaron a súplicas desesperadas preguntando por qué había hecho esto, cómo podía ser tan cruel. No significaban nada nuestros 3 años juntos. Quería saber cuándo comencé a planear la pastelería, si le había estado mintiendo los 6 meses enteros, si alguna vez consideré cambiar de carrera o si todo había sido una elaborada trampa para vengarme. Más mensajes inundaron pidiéndome que la llamara, que al menos le diera la oportunidad de explicar su lado, de entender que solo quería lo mejor para los dos. Los leí todos sin responder, necesitando espacio para ordenar mis propios sentimientos antes de poder manejar los suyos.
Alrededor de las 2 de la mañana, finalmente silencié mi teléfono después del mensaje número 17 y logré quedarme dormido en el sofá todavía con mi camisa de vestir de la inauguración. La luz de la mañana me despertó alrededor de las 7 e inmediatamente revisé mi teléfono por costumbre. 17 mensajes de Lucía durante la noche, pero también varios correos electrónicos de críticos gastronómicos que habían asistido a la apertura. La reseña de Hilda ya estaba publicada en línea, y la leí 3 veces para asegurarme de que no estaba imaginando los elogios brillantes. Llamó a la pastelería un punto de inflexión para la escena de postres de la ciudad, elogió la habilidad técnica y la visión artística, y mencionó específicamente los eclairs de caramelo salado como los mejores que había probado en una década. El éxito profesional se sintió real y ganado, completamente separado del elemento de venganza que había motivado mi línea de tiempo. Había abierto la pastelería 6 meses antes solo para demostrarle a Lucía que estaba equivocada, pero el trabajo en sí era lo suficientemente bueno como para sostenerse por mérito propio. Leyendo la reseña de Hilda, comencé a sentirme genuinamente orgulloso en lugar de solo reivindicado. Esto no se trataba solo de mostrarle a Lucía que estaba equivocada, se trataba de construir algo significativo que duraría más que nuestra relación fallida. 3 días después, me reuní con Lucía para tomar un café en un lugar neutral en el que ninguno de los dos había estado antes. Se veía agotada y derrotada de una manera que nunca había visto. Sus ojos rojos e hinchados como si hubiera estado llorando durante 72 horas seguidas. Me envió un mensaje preguntando si podíamos hablar en persona, prometiendo que no haría una escena ni trataría de hacerme cambiar de opinión sobre nada. Acepté porque necesitábamos algún tipo de cierre, incluso si ese cierre era solo confirmar que la relación había terminado definitivamente. Se disculpó de inmediato, las palabras saliendo atropelladas sobre cómo me había presionado para cambiar de carrera y cuán equivocado había sido eso. Admitió que había dejado que su inseguridad sobre la relación de Ana envenenara lo que teníamos, que ver a Ana con su novio la había hecho cuestionar si había elegido a la pareja correcta. Su disculpa se sintió más sobre su culpa que sobre una comprensión genuina de lo que había hecho, más sobre hacerse sentir mejor a sí misma que reconocer el daño real que causó. Preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos solucionar esto, su voz quebrándose mientras prometía que nunca volvería a cuestionar mi carrera. La miré al otro lado de la mesa y me sentí más cansado que enojado. Le dije que el problema no era solo sobre mi trabajo, aunque eso era parte de ello. El verdadero problema era su disposición a priorizar las opiniones de los demás sobre mi felicidad y nuestra relación, a importarle más lo que pensaban sus amigas que quién era yo en realidad. Eso rompió algo fundamental entre nosotros que no creía que pudiera repararse, no con promesas o disculpas o tiempo. Ella había pasado 6 meses tratando sistemáticamente de cambiarme en alguien diferente, alguien más aceptable para su círculo social. Ese tipo de campaña sostenida no fue un error o un lapso momentáneo de juicio, fue un patrón que me mostró en quién se convertía cuando se sentía socialmente inadecuada. Lucía comenzó a llorar más fuerte, diciendo que sabía que había metido la pata pero insistiendo en que la gente comete errores y merece segundas oportunidades. Estuve de acuerdo en que la gente merece oportunidades, pero 6 meses de presión sostenida y humillación pública no fueron un error. Fue un patrón deliberado de comportamiento que reveló algo sobre su carácter que no podía ignorar. Había mentido a sus amigas, a sus compañeros de trabajo, a su jefe sobre mis planes porque estaba avergonzada de lo que realmente hacía para ganarme la vida. Había llamado a mi carrera afeminada como si fuera un insulto. Desestimó mis victorias en competencias nacionales como insignificantes, y me dio un ultimátum que me obligó a elegir entre mi identidad y nuestra relación. Esos no fueron errores. Fueron elecciones que hizo repetidamente durante medio año. Terminamos la conversación con una dolorosa finalidad, ambos sabiendo que no había camino hacia adelante juntos. Lucía preguntó si al menos podía decirle a la gente que terminamos las cosas mutuamente, en lugar de admitir que me había alejado con su campaña contra mi carrera. Le dije que podía decir lo que necesitara para proteger su imagen. Yo había terminado de manejar su reputación o protegerla de las consecuencias de sus elecciones. Ella había pasado 6 meses preocupándose más por lo que pensaban otras personas que por nuestra relación. Ahora podía lidiar con lo que esas personas pensaran sobre por qué habíamos roto. Salí de la cafetería sintiéndome más ligero de alguna manera, como si finalmente hubiera dejado un peso que había estado cargando desde el ultimátum de la cena de aniversario. El éxito de la pastelería se sentía más puramente mío ahora, motivado por una pasión genuina en lugar de rencor. La opinión de Lucía ya no importaba, y esa libertad se sentía mejor que cualquier venganza. La primera semana se convirtió en algo para lo que no me había preparado del todo, incluso después de toda la planificación y el trabajo secreto. Se formaban filas fuera de la pastelería antes de que abriéramos cada mañana, dando la vuelta a la esquina para cuando abría las puertas a las 7. Vendíamos todos los cuernitos para las 9, los macarrones para las 10 y la mayoría de los pasteles especiales para primera hora de la tarde. Natalia y yo trabajábamos jornadas de 16 horas tratando de mantenernos al día con la demanda, horneando en turnos y entrenando nuevo personal tan rápido como podíamos contratarlos. El agotamiento se sentía diferente de los 6 meses de preparación secreta, menos desesperado y más estimulante, como si estuviéramos montando una ola que seguía creciendo en lugar de preocuparnos de que se estrellara. Mateo llamó el jueves por la tarde mientras yo estaba con los codos hundidos en masa de brioche, su voz emocionada de una manera que nunca había escuchado antes. Quería discutir adelantar el cronograma de expansión, abrir una segunda ubicación dentro de 6 meses en lugar del plan de 2 años. Los números de nuestra primera semana habían excedido incluso sus proyecciones más positivas, y tenía otros 3 inversores listos para comprometer fondos adicionales si podíamos mantener este impulso. Le dije que lo pensaría, pero mi mente ya estaba corriendo a través de la logística y las posibilidades.
Al colgar me di cuenta de que la pastelería se había convertido en su propia historia, algo separado de la venganza que había motivado su apertura apresurada. La gente no estaba haciendo fila porque hubieran escuchado sobre mi dramática ruptura con Lucía. Regresaban día tras día porque los pasteles eran excepcionales, porque se corría la voz sobre la calidad y la creatividad, porque habíamos construido algo que valía la pena. Ese cambio de perspectiva se sintió importante de alguna manera, como si finalmente estuviera viendo más allá de la ira que me había impulsado durante 6 meses. Natalia mencionó las solicitudes de aprendizaje el viernes mientras nos preparábamos para la fiebre del fin de semana, y 3 estudiantes de la escuela culinaria se habían comunicado a través de nuestro sitio web, todos hombres, todos citando específicamente la cobertura de la apertura, y mi disposición a seguir las artes de la pastelería a pesar de los estereotipos de género que Lucía me había lanzado. Un chico escribió que su novia lo había estado presionando para cambiarse a la cocina salada porque pensaba que la pastelería era demasiado femenina, y ver mi éxito le había dado valor para mantenerse firme. Leer su mensaje hizo que algo apretado en mi pecho se aflojara un poco, como si mi desastre personal hubiera creado accidentalmente algo significativo para otras personas que enfrentan una presión similar. No había pensado en mi elección de carrera como política o pionera, solo como hacer lo que amaba a pesar de la campaña de Lucía en su contra. Pero aparentemente otros hombres notaron cuando alguien se negaba a dejar que las expectativas de género anticuadas dictaran su camino profesional. Natalia dijo que deberíamos considerar seriamente aceptar aprendices una vez que superáramos el caos inicial, que construir un equipo de pasteleros calificados importaría para el éxito a largo plazo del negocio. Estuve de acuerdo, añadiéndolo a la creciente lista de decisiones que necesitaba tomar sobre expansión y crecimiento. La idea de que mi éxito pudiera alentar a otros hombres a seguir caminos culinarios creativos añadió un peso inesperado a todo lo que había construido, una responsabilidad que no había anticipado cuando solo estaba tratando de demostrarle a Lucía que estaba equivocada. Me encontré con Ana y su novio Fernando en un restaurante 2 semanas después de la apertura, un lugar italiano exclusivo donde había ido a estudiar su menú de postres y descomprimirme después de otro día agotador. Estaban terminando de cenar en una mesa de la esquina y la cara de Ana palideció cuando me vio pasar. Asentí cortésmente y seguí moviéndome hacia mi mesa, sin interés en una conversación incómoda, pero ella me alcanzó cerca del bar. Se disculpó por causar problemas entre Lucía y yo, sus palabras saliendo rápido como si las hubiera estado ensayando. Le dije que no había causado nada, que la reacción de Lucía a su relación había revelado problemas que habrían surgido eventualmente por otra cosa. Si no hubiera sido la carrera de banca de inversión de Fernando, habría sido el novio de otra amiga con un trabajo que Lucía considerara más respetable. La inseguridad y la necesidad de validación externa habían sido problema de Lucía, no algo que Ana hubiera hecho simplemente saliendo con alguien que le gustaba. Ana pareció aliviada, luego preguntó cómo le iba a la pastelería, y su interés parecía genuino en lugar de cortés. Hablamos durante unos minutos sobre el éxito inesperado y los planes de expansión que Mateo estaba impulsando, y mencionó que Fernando había quedado impresionado por el modelo de negocio y la velocidad de ejecución. Me desearon lo mejor y regresaron a su mesa, y me sentí extrañamente agradecido por el encuentro. Hubiera sido fácil resentir a Ana por ser el catalizador que cambió la actitud de Lucía, pero eso no era justo ni exacto. Ella simplemente había estado viviendo su vida mientras Lucía había tomado decisiones sobre cómo responder al sentirse inadecuada en comparación. Las redes sociales de Lucía se quedaron en silencio durante 2 semanas después del desastre de la gran inauguración, sus cuentas de repente privadas. Luego publicó un mensaje vago sobre aprender lecciones difíciles sobre la autenticidad y apoyar a las parejas, el tipo de declaración cuidadosamente redactada que sonaba reflexiva sin admitir ninguna culpa específica. Varios amigos comentaron con apoyo y aliento, claramente inconscientes de la historia completa detrás del mensaje críptico. Vi la publicación porque Natalia me la mostró, la pantalla de su teléfono mostrando las palabras de Lucía mientras tomábamos un raro descanso entre los turnos de comida y cena. Mi primer instinto fue comentar con los hechos reales. Corregir la narrativa que Lucía estaba tratando de construir donde había aprendido y crecido, en lugar de intentar sistemáticamente destruir mi carrera durante 6 meses. Pero involucrarse solo arrastraría el drama y le daría a Lucía más munición para pintarse como la víctima de mi crueldad. Podía contar la historia que necesitara contar para salvar su reputación y autoimagen. Yo había terminado de manejar cómo presentaba nuestra relación. El impulso de dejar las cosas claras se desvaneció, le devolví el teléfono a Natalia y volví a templar chocolate para el servicio de postres de la noche, concentrándome en el trabajo que importaba en lugar de la ex que no. Max me ayudó a trabajar en los contratos de inversión para la posible segunda ubicación 3 semanas después de la apertura. Su oficina en el centro era un escape bienvenido de la actividad constante de la pastelería. Pasamos 2 horas revisando términos y discutiendo las implicaciones del cronograma. Durante un descanso, mientras su asistente imprimía documentos revisados, Max preguntó cómo estaba emocionalmente con todo lo que había sucedido. Admití que la victoria se sentía más hueca de lo esperado, que demostrarle a Lucía que estaba equivocada no borraba el dolor de perder 3 años con alguien a quien había amado. El éxito de la pastelería era real y significativo, pero no arreglaba el hecho de que había invertido años en una relación con alguien a quien en última instancia le importaban más las apariencias que quién era yo en realidad. Max asintió como si entendiera, luego dijo algo sobre cómo la mejor venganza es vivir bien, pero eso no significa que la venganza en sí misma traiga felicidad. Él había pasado por un divorcio hace 5 años, donde su ex esposa había criticado sus opciones de carrera, y recordaba cuán hueca se sentía la reivindicación cuando su firma finalmente lo hizo socio. El éxito importaba, pero no curaba la herida de tener a alguien que amabas rechazando partes fundamentales de tu identidad.
Nos sentamos en silencio por un momento antes de que su asistente regresara con los contratos, y aprecié que Max hubiera creado espacio para la honestidad sobre las emociones complicadas debajo del triunfo profesional. El pastel de propuesta estaba en mi congelador en casa, demasiado hermoso para tirar pero demasiado doloroso para mirar regularmente. Lo había movido de la pastelería después de la gran inauguración, no queriendo el recordatorio constante de lo que había planeado antes de que la campaña de Lucía destruyera nuestra relación. Cada pocos días, abría el congelador por ingredientes y lo veía allí, los 5 pisos envueltos cuidadosamente en plástico. Consideré donarlo a un evento de caridad, dejando que sirviera para algún propósito en lugar de simplemente ocupar espacio y energía emocional. Pero finalmente, decidí dejarlo ir por completo, dejar de cargar este recordatorio físico del futuro que había imaginado antes de que todo se desmoronara. Pasé una mañana de sábado fotografiándolo para mi portafolio, documentando el trabajo técnico y la visión artística, antes de desmantelar cuidadosamente las flores de azúcar que había elaborado con tanta esperanza y emoción meses atrás. Cada pétalo y hoja fue a la basura, y me sentí más ligero a medida que los pisos desaparecían pieza por pieza. El pastel había cumplido su propósito en la gran inauguración. Ahora era el momento de dejar de preservarlo como un monumento a lo que podría haber sido. Beto entró en la pastelería una mañana, aproximadamente un mes después de la apertura, su presencia inesperada durante la prisa habitual previa al trabajo. Esperó hasta que tuve un momento libre, luego me llevó aparte para disculparse por no cuestionar la narrativa de Lucía sobre mi cambio de carrera antes. Había tomado sus afirmaciones al pie de la letra porque no tenía motivos para dudar de ella, pero mirando hacia atrás había habido inconsistencias en su historia que debería haber notado. Varios compañeros de trabajo habían expresado preocupación por el juicio y la honestidad de Lucía después de que la gran inauguración revelara sus meses de mentiras, y Beto quería que supiera que su reputación profesional estaba sufriendo, aunque entendía que ella misma se lo había buscado. Me sentí mal al escuchar eso a pesar de todo lo que me había hecho pasar. Lucía había trabajado duro para construir su carrera, y verla dañada por sus decisiones personales sobre nuestra relación parecía otra capa de pérdida en una situación ya dolorosa. Le dije a Beto que apreciaba que viniera, pero que no quería que la carrera de Lucía se destruyera por nuestra relación fallida, que la humillación pública en la apertura había sido suficiente consecuencia. Asintió y dijo que no estaba tratando de echar leña al fuego, solo quería que entendiera que la gente había notado su deshonestidad y estaba reevaluando su confianza en su juicio. Lo dejamos ahí, y compró una docena de cuernitos antes de dirigirse a su oficina. Me concentré en desarrollar nuevos elementos del menú y capacitar al personal, canalizando las emociones complicadas sobre Lucía y la ruptura en trabajo creativo. Natalia notó que estaba trabajando las mismas horas agotadoras que había mantenido durante la fase de planificación secreta. Sugirió suavemente que necesitaba encontrar un equilibrio ahora que no estaba corriendo con adrenalina alimentada por la venganza. Su preocupación era válida, pero difícil de aceptar cuando lanzarme al trabajo se sentía como la única forma de evitar procesar el desorden emocional debajo del triunfo profesional. Prometí pensarlo, considerar contratar a otro jefe pastelero que pudiera compartir la carga de trabajo y darme días libres reales. La verdad era que no sabía qué hacer conmigo mismo fuera de la pastelería. 3 semanas después de la apertura, asistí a un evento de la industria, una reunión de networking para dueños de restaurantes y chefs locales. Mateo insistió en que sería bueno para las conexiones comerciales y me obligué a ir a pesar de preferir estar en la cocina. Algo cambió durante las conversaciones, una comprensión de que estaba disfrutando genuinamente de las discusiones sobre técnica y tendencias, en lugar de prepararme mentalmente para la confrontación o defender mis elecciones de carrera. Hablé con otros chefs sobre métodos de laminación y combinaciones de sabores, debatí los méritos de diferentes proveedores de chocolate, y compartí ideas sobre el desarrollo del menú de temporada sin ninguna de las actitudes defensivas que habían coloreado mis interacciones profesionales durante meses. El cambio de defensivo a confiado se sintió significativo, como si finalmente estuviera viviendo mi éxito en lugar de empuñarlo como un arma contra la crítica de Lucía. Un chef mencionó que había estado siguiendo la cobertura de apertura de la pastelería, y preguntó qué inspiró el momento, y le di la respuesta honesta sobre circunstancias personales creando urgencia, sin entrar en el drama completo. Asintió con complicidad y dijo que a veces las mejores cosas provienen de situaciones difíciles. Caminando hacia mi auto después del evento, me sentí más como yo mismo de lo que lo había hecho desde antes de que cambiara la actitud de Lucía. Lucía se comunicó una vez más 4 semanas después de la apertura, un mensaje de texto preguntando si podíamos tener una cena de cierre para terminar las cosas adecuadamente. Miré mi teléfono durante varios minutos, debatiendo si más conversación ayudaría o simplemente reabriría heridas que comenzaban a sanar. La curiosidad ganó, una necesidad de saber si había pasado suficiente tiempo para una honestidad real, sin la crudeza inmediata de la confrontación de la gran inauguración. Acepté, y nos reunimos en un restaurante neutral al otro lado de la ciudad. Lucía se veía diferente de alguna manera, cansada pero más tranquila que la persona devastada que había dejado la apertura de la pastelería llorando. Pedimos comida que ninguno de los dos realmente quería, y comenzamos el difícil trabajo de tratar de terminar 3 años juntos con algo parecido a la gracia y el entendimiento mutuo. Lucía picaba su ensalada mientras yo movía la comida en mi plato. Finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban rojos de llorar antes, y comenzó a hablar sobre cómo todo se torció después de que Ana comenzó a salir con Fernando. Admitió que se sentía pequeña e insignificante cuando Ana hablaba de cenas elegantes y viajes de negocios y regalos caros, y comenzó a medir nuestra relación con la de ellos sin siquiera darse cuenta. Dijo que ver la vida de Ana la hizo cuestionar todo sobre sus propias elecciones, incluyéndome a mí, y sabía que eso estaba mal pero no podía dejar de comparar.
Le dije que entendía sentirse inadecuado a veces, pero señalé que su solución fue tratar de cambiar quién era yo fundamentalmente en lugar de lidiar con sus propios sentimientos. Asintió, y dijo que ahora lo sabía, que la terapia ya la estaba ayudando a ver cómo proyectaba sus inseguridades en mi carrera, en lugar de abordarlas directamente. Admití que mi planificación secreta no se trataba solo de proteger mi sueño, sino también de devolverle el daño por todos los meses que me lastimó, y eso tampoco era completamente justo. La venganza se sintió bien en el momento, pero me dejó sintiéndome vacío después. Nos sentamos allí reconociendo cómo ambos nos equivocamos de diferentes maneras. La conversación cambió a tiempos mejores, y Lucía sonrió levemente al mencionar nuestra segunda cita cuando le hice cuernitos de chocolate a las 3 de la mañana, porque mencionó que se le antojaban. Recordé lo emocionada que solía ponerse viéndome trabajar. Habló sobre el fin de semana que pasamos en una cabaña en el bosque, donde le enseñé a hacer macarrones adecuados, y nos comimos la mitad del lote antes de que siquiera se enfriaran. Esos recuerdos se sentían distantes ahora, como si pertenecieran a personas diferentes, pero fueron reales y buenos mientras duraron. Lucía no siempre fue la persona que exigió que cambiara de carrera, y me hizo sentir avergonzado de mi trabajo. Se perdió en algún lugar del camino en la comparación y la presión social. Eso no excusaba 6 meses de críticas constantes y ultimátums, pero la hacía más complicada que la villana que necesitaba que fuera para justificar mi ira. Podía ver a la persona de la que me enamoré debajo de la inseguridad que la consumía, y eso hacía que todo fuera más triste porque demostraba que realmente perdimos algo valioso. Acordamos que ir por caminos separados era la elección correcta para ambos. Lucía dijo que estaba comenzando terapia 2 veces por semana para trabajar en sus problemas de autoestima y su necesidad de validación externa. Quería averiguar por qué dejaba que las opiniones de otras personas importaran más que su propia felicidad o los sentimientos de su pareja. Le dije que genuinamente esperaba que la terapia ayudara y que encontrara la paz consigo misma. Preguntó si tal vez podríamos ser amigos algún día después de que pasara suficiente tiempo y sanáramos lo suficiente. Dije que tal vez, pero no estaba seguro, que en este momento necesitaba espacio para procesar todo y construir mi vida sin el peso de nuestra relación fallida. Dividimos la cuenta a pesar de que ninguno de los dos comió mucho, y Lucía me abrazó en el estacionamiento mientras lloraba de nuevo. Me susurró que lamentaba todo y que esperaba que encontrara a alguien que apreciara mi talento en lugar de avergonzarse de él. Le devolví el abrazo y sentí la finalidad de ello. Conducir a casa se sintió diferente de lo que esperaba, más ligero de alguna manera. La ira que me alimentó a través de 6 meses de planificación secreta y la dramática gran inauguración se había consumido durante nuestra cena de cierre. Lo que quedaba era solo tristeza por lo que perdimos y aceptación de que necesitaba terminar. El éxito de la pastelería se sentía más puramente mío ahora sin estar enredado en la venganza y probar que Lucía estaba equivocada. El cambio fue sutil pero importante, cambiando mi motivación del rencor a la pasión genuina. Me sentí emocionado por el futuro de una manera que no lo había hecho desde antes de que cambiara la actitud de Lucía. Mateo llamó 2 días después, pidiéndome que me reuniera con él, en una propiedad al otro lado de la ciudad. El espacio era más pequeño que la pastelería original, pero tenía enormes ventanales y paredes de ladrillo expuesto. Explicó que el propietario ofrecía un gran trato por un contrato de arrendamiento de 2 años y la colonia se estaba desarrollando rápidamente. Caminamos por el espacio vacío mientras Mateo señalaba dónde podía ir el equipo. Sentí mi corazón acelerarse mirando el potencial, imaginando una segunda ubicación. Mateo sacó papeles de su maletín y explicó que él y los otros inversores querían avanzar con la expansión más rápido de lo planeado originalmente. Miré los contratos sintiéndome emocionado y aterrorizado en igual medida, dándome cuenta de que este era un crecimiento real que cambiaría todo sobre cómo operaba. Nos sentamos en una mesa improvisada hecha de caballetes y madera contrachapada, y firmé los papeles mientras Mateo sonreía y me estrechaba la mano. Salir de ese espacio vacío que pronto se convertiría en mi segunda ubicación se sintió surrealista. La expansión significaba que necesitaba más personal de inmediato y pasé 2 semanas entrevistando pasteleros para manejar la mayor demanda en ambas ubicaciones. Contraté a 2 profesionales talentosos que compartían mi compromiso con la calidad y la atención al detalle. Uno se había formado en París y se especializaba en pastelería francesa, y el otro venía de un hotel de lujo. Entrenarlos me recordó por qué amaba este trabajo en primer lugar. Verlos crear hermosos pasteles bajo mi guía me dio la misma satisfacción que sentí cuando aprendí estas técnicas por primera vez. Pasé horas en la cocina con mis nuevas contrataciones perfeccionando recetas y desarrollando sistemas para la consistencia entre ubicaciones. Su entusiasmo y respeto por el oficio validaron todo lo que había luchado por proteger. Una revista culinaria se comunicó pidiendo entrevistarme sobre ser un chef pastelero masculino en un campo a menudo visto como femenino, y acepté a pesar de sentirme nervioso por discutir temas personales públicamente. El entrevistador hizo preguntas reflexivas sobre los estereotipos de género en las artes culinarias. Hablé honestamente sobre la campaña de Lucía contra mi trabajo, y cómo lo llamaba vergonzoso y femenino como si fueran cosas malas. Expliqué el ultimátum de 6 meses y mi decisión de abrir la pastelería en lugar de cambiar de carrera. El entrevistador preguntó qué le diría a otros hombres que enfrentan una presión similar para abandonar profesiones creativas. Dije que seguir tu pasión importa más que seguir las expectativas de los demás, que no hay nada masculino o femenino en crear algo hermoso que trae alegría a la gente. El artículo se publicó 3 semanas después con fotos mías trabajando en la cocina. La respuesta fue abrumadora con docenas de mensajes de hombres en situaciones similares agradeciéndome por hablar. Uno dijo que su novia le dio un ultimátum similar sobre su negocio de decoración de pasteles y mi historia le dio valor para elegir su pasión sobre su aprobación.
El tercer aniversario de mes de la pastelería llegó sin fanfarria, solo otro día ajetreado de producción y ventas, pero conduciendo a casa esa noche me encontré reflexionando sobre todo lo que cambió en tan poco tiempo. Profesionalmente estaba dirigiendo un negocio exitoso con una segunda ubicación abriendo pronto y cobertura de medios nacionales de mi trabajo. El éxito financiero superó mis proyecciones. Hello, I'm delighted to assist you with our voice services. Choose a voice that resonates with you, and let's begin our creative audio journey together. Comencé a tener citas casuales después de que un amigo me convenciera de probar una de esas aplicaciones, nada serio, solo conocer gente nueva sin expectativas. Las primeras citas se sintieron incómodas después de 3 años con Lucía, como si hubiera olvidado cómo hablar con alguien nuevo. Pero se hizo más fácil y me encontré disfrutando del proceso de conocer a diferentes personas sin el peso de una relación fallida colgando sobre todo. Una mujer que conocí para tomar un café era una diseñadora gráfica que hacía preguntas detalladas sobre mi trabajo y parecía genuinamente interesada en el proceso creativo. Hello, I'm delighted to assist you with our voice services. Choose a voice that resonates with you, and let's begin our creative audio journey together. Más tarde esa semana conocí a su prometido cuando vino a recogerla después de su turno, y vi cómo hablaba de sus habilidades culinarias con otros miembros del personal. Estaba claramente orgulloso de su talento y carrera, presumiendo de los platos que ella había creado. Ver su apoyo genuino por los sueños del otro resaltó lo que faltaba con Lucía, el respeto fundamental y el orgullo por los logros de tu pareja. Su prometido no se sentía castrado por su éxito ni avergonzado por su profesión, lo celebraba y quería que otras personas supieran lo talentosa que era. Así es como debería verse una relación. Pasé los siguientes meses preparándome para la segunda ubicación de la pastelería y esta vez todo se sintió diferente. La primera apertura fue para demostrar que Lucía estaba equivocada. Esta era solo para construir algo bueno. Firmé el contrato de arrendamiento en un espacio más pequeño en una colonia con muchas familias. Contraté a 3 nuevos miembros del personal y los entrené junto con mi equipo de la ubicación original. Mi jefe de pastelería se hizo cargo de la cocina de la nueva ubicación, y finalmente aprendí a dar un paso atrás y confiar en otras personas con las recetas que había pasado años perfeccionando. La segunda gran inauguración ocurrió un martes por la mañana sin cámaras de noticias ni invitados famosos, solo vecinos entrando por café y pasteles. Me paré detrás del mostrador ayudando a los clientes, y me sentí más satisfecho que en la elegante inauguración del centro. Esto se trataba de servir a la comunidad, no de hacer una declaración. Ambas ubicaciones se establecieron en un ritmo durante las siguientes semanas. La pastelería original todavía manejaba pasteles de boda y pedidos de alto nivel, mientras que el nuevo lugar se centraba en alimentos básicos diarios y pasteles de cumpleaños personalizados. Los ingresos de ambos lugares excedieron mis proyecciones y comencé a pensar en tal vez abrir una tercera ubicación en 1 o 2 años. 6 meses después de la ruptura me invitaron a la boda de una amiga en común. Casi no fui porque sabía que Lucía estaría allí, pero nuestra amiga había sido un apoyo a través de todo, y quería celebrar con ella. Llegué a la ceremonia y tomé un asiento cerca de la parte de atrás. Lucía llegó 10 minutos después con un chico que no reconocí. Tenía cara de maestro, corte de pelo sensato y una cara amable, usando un traje que parecía que no usaba trajes a menudo. Se sentaron 3 filas delante de mí, y vi a Lucía inclinarse hacia él durante los votos de una manera que parecía cómoda y natural. Después de la ceremonia todos se dirigieron a la recepción en el salón de un hotel. Tomé una bebida y hablé con algunos viejos amigos poniéndome al día con sus vidas. Lucía me encontró en el bar aproximadamente 1 hora después de iniciada la recepción. Se veía bien, menos estresada de lo que recordaba. Sonrió y dijo, hola, y yo dije hola de vuelta. Nos quedamos allí por un segundo, ambos probablemente preguntándonos cómo iría esta conversación. Preguntó cómo me iba y dije que bien, ocupado con 2 ubicaciones ahora. Dijo que había oído hablar de la segunda pastelería por amigos y que se veía genial según las publicaciones de Instagram. Podía decir que lo decía en serio sin nada del viejo resentimiento. Me presentó a su novio, cuyo nombre era David, y que enseñaba inglés de secundaria. Me estrechó la mano y dijo que había oído mucho sobre mí. Lucía se sonrojó un poco ante eso, pero no parecía incómoda. Charlamos durante unos minutos sobre la enseñanza y la repostería. Lucía mencionó que la pastelería había recibido críticas increíbles y que se alegraba de que las cosas funcionaran para mí. Le dije que se veía feliz y dijo que lo estaba, que la terapia la había ayudado a trabajar en muchas cosas sobre la autoestima y la comparación. David se disculpó para ir por bebidas, y Lucía y yo nos quedamos juntos viendo la pista de baile. Dijo que lamentaba cómo terminó todo, que había estado en un mal lugar mentalmente, y se desquitó conmigo en lugar de lidiar con sus propios problemas. Le dije que apreciaba la disculpa y que yo también lamentaba la forma en que manejé la gran inauguración, que fue cruel incluso si me sentía justificado en ese momento. Ella dijo que entendía por qué lo hice, que me acorraló, y yo salí peleando. Ambos acordamos que nos habíamos lastimado, pero también aprendido cosas importantes sobre nosotros mismos en el proceso. La ira y el dolor de nuestra ruptura se habían desvanecido en algo más tranquilo. Solo aceptación de lo que sucedió y aprecio por las lecciones que ambos necesitábamos aprender. Preguntó sobre mi vida amorosa y dije que había estado viendo gente casualmente, pero nada serio todavía. Ella asintió y dijo que esperaba que encontrara a alguien que apreciara mi trabajo de la manera que merecía. El DJ anunció que la cena estaba servida, y todos se movieron hacia sus mesas asignadas. Lucía y yo terminamos en diferentes mesas en lados opuestos de la habitación. Durante la cena sacaron el pastel de bodas para exhibirlo antes del servicio de postres. Era de una pastelería competidora en la ciudad, un diseño decente de 3 pisos con flores de crema de mantequilla.
Lucía me miró desde el otro lado de la habitación y articuló con los labios que el mío habría sido mejor. Me reí y me encogí de hombros como diciendo ¿qué se le va a hacer? Después de la cena, Lucía pasó por mi mesa de camino al baño, bromeó diciendo que el pastel estaba bien pero no a mi nivel, y dije que cada pastelería tenía su propio estilo. Ambos nos reímos y se sintió bien compartir un momento ligero sobre algo que solía causar tanto dolor entre nosotros. El hecho de que pudiéramos bromear sobre pasteles de boda y trabajo de pastelería demostraba que ambos habíamos sanado lo suficiente como para encontrar humor en el pasado en lugar de solo dolor. David se acercó y puso su brazo alrededor de la cintura de Lucía y regresaron a su mesa juntos. Los vi irse y me sentí genuinamente contento de que hubiera encontrado a alguien que pareciera apoyarla sin juzgarla. 3 semanas después asistí a un evento de networking de la industria alimentaria en el centro. Estas cosas solían ser aburridas, pero mi contador dijo que el networking era importante para el crecimiento del negocio, así que me presenté. Estaba hablando con un proveedor de productos sobre opciones de frutas de temporada cuando alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta para encontrar a una mujer de mi edad con harina todavía visible en el cuello de su camisa. Se disculpó por interrumpir, y dijo que quería conocerme desde que leyó sobre mis pastelerías en la revista local de comida. Su nombre era Julia, y dirigía la cocina en un restaurante exclusivo al otro lado de la ciudad. Empezamos a hablar sobre los desafíos del trabajo de pastelería y las demandas de dirigir una cocina. Ella entendía las largas horas y la obsesión por hacer las técnicas exactamente bien. Hablamos durante casi 1 hora sobre diferentes enfoques para laminar la masa y los mejores proveedores de chocolate. Se sintió fácil y natural compartir entusiasmo profesional con alguien que lo entendía, sin necesitar convencerla. Antes de que terminara el evento, Julia preguntó si quería tomar un café algún día y hablar más sobre la industria. Dije que sí, e intercambiamos números. Nuestra cita de café se convirtió en cena, lo que se convirtió en planes regulares de fin de semana. Julia venía a la pastelería después de que terminaran sus turnos en el restaurante, y probábamos nuevas combinaciones de sabores en mi cocina. Ofrecía comentarios reflexivos sobre mis pasteles, sugiriendo un poco menos de azúcar aquí o una mezcla de especias diferente allá. Visité su restaurante y la vi dirigir su cocina con la misma intensidad que yo aportaba a la repostería. Comparábamos notas sobre clientes difíciles y proveedores poco confiables y la satisfacción de crear algo que la gente realmente amaba. Salir con alguien que entendía el mundo culinario se sentía completamente diferente de mi relación con Lucía. Julia nunca cuestionó si mi carrera era lo suficientemente masculina, ni se preocupó por lo que pensaran sus amigas, presumía de mi trabajo con sus colegas y traía al personal de su restaurante a mi pastelería. Cuando hablaba de nuevas ideas de menú o planes de expansión, ella se involucraba con interés genuino en lugar de vergüenza apenas disimulada. La facilidad de estar con alguien que celebraba mi éxito en lugar de sentirse amenazada por él se sentía casi extraña después de años de defender mis elecciones. 4 meses después de salir con Julia, la Cámara de Comercio local anunció sus premios anuales de negocios. La pastelería fue nominada como mejor nuevo establecimiento, compitiendo contra una cervecería artesanal y un gimnasio boutique. No pensé mucho en ello hasta que llamaron para decir que habíamos ganado. La ceremonia de premiación estaba programada para un viernes por la noche en el centro de convenciones. Invité a todo mi equipo de ambas ubicaciones, y Julia se tomó la noche libre de su restaurante para venir conmigo. Todos nos vestimos elegantes y fuimos juntos al evento. Cuando anunciaron la categoría de mejor nuevo establecimiento, subí al escenario para aceptar una placa de vidrio y posar para fotos. De pie allí mirando a mi personal y a Julia, y a todos los dueños de negocios locales que me habían apoyado, me sentí genuinamente agradecido por cómo se había desarrollado todo. Incluso las partes dolorosas con Lucía me habían llevado a este momento, dirigiendo pastelerías exitosas y saliendo con alguien que realmente me entendía. El viaje había sido desordenado y complicado, pero me llevó exactamente a donde necesitaba estar. 2 semanas después de la ceremonia de premiación, recibí un correo electrónico de una publicación culinaria nacional pidiendo presentarme en su serie de perfiles sobre chefs pasteleros innovadores. Querían entrevistarme sobre mi enfoque de la repostería y fotografiar ambas ubicaciones de la pastelería. La escritora vino la semana siguiente y pasó un día completo conmigo viéndome trabajar y haciendo preguntas detalladas sobre mi trayectoria profesional. Le conté sobre el ultimátum de Lucía y mi decisión de elegir la pasión sobre las expectativas de los demás. La escritora parecía fascinada por esa parte de la historia y preguntó si podía incluirla en el artículo. Acepté pensando que mi experiencia podría ayudar a otras personas que lidian con una presión similar para abandonar carreras que amaban. El artículo salió 6 semanas después con fotos profesionales de mis pasteles y ambas ubicaciones. El titular decía algo sobre seguir tu pasión, a pesar de los estereotipos. Me citaron hablando sobre la importancia de hacer el trabajo que amas independientemente de lo que diga la sociedad sobre el género y las carreras. El artículo se compartió ampliamente en las redes sociales y comencé a recibir mensajes de otros chefs pasteleros hombres agradeciéndome por hablar. La mañana después de que se publicó el artículo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lucía. Me felicitó por el reportaje nacional y dijo que el artículo estaba muy bien hecho. Intercambiamos algunos mensajes sobre cómo estábamos los dos. Dijo que su terapia iba bien y que había conseguido un ascenso en el trabajo. Le conté sobre Julia y las oportunidades de consultoría que venían del artículo. Lucía dijo que estaba genuinamente feliz por mí y contenta de que ambos hubiéramos encontrado éxito y felicidad en nuestras vidas separadas. La conversación se sintió amistosa y cálida, completamente diferente de los mensajes enojados que había enviado justo después de la ruptura. Ambos habíamos avanzado y sanado lo suficiente como para desearnos lo mejor sin resentimiento.
El primer aniversario de la pastelería se acercaba más rápido de lo que esperaba. Decidí organizar una celebración en la ubicación original para agradecer a todos los que habían apoyado el negocio. Planeamos un evento nocturno con muestras gratis de nuestros mejores pasteles y champán. Invité a clientes habituales, proveedores, inversores y personal de ambas ubicaciones. Julia me ayudó a coordinar los detalles y diseñar un pastel especial de aniversario. La noche de la celebración, ambas ubicaciones cerraron temprano para que todo el equipo pudiera asistir. El espacio original se llenó de gente comiendo pasteles y compartiendo historias sobre sus artículos favoritos de nuestro menú. Di un breve brindis agradeciendo a todos por hacer que la pastelería fuera un éxito y por creer en lo que estábamos construyendo juntos. El evento se sintió alegre y sin complicaciones, enfocado en la gratitud en lugar del drama. Mirando a la multitud de seguidores y el negocio que había construido, me sentí genuinamente contento con cómo había resultado mi vida. La celebración del aniversario terminó alrededor de la medianoche, y mientras los últimos invitados salían, me paré en el centro de mi pastelería rodeado de botellas de champán vacías y pasteles a medio comer. Julia me ayudó a apilar sillas mientras Natalia limpiaba las mesas, y sentí una abrumadora necesidad de decir algo significativo. Golpeé un tenedor contra una copa y esperé a que todos los que aún estaban allí se dieran la vuelta. Hablé sobre cómo hace un año había abierto este lugar en parte por ira y en parte por desesperación para demostrarle a alguien que estaba equivocada, pero en algún momento del camino se convirtió en algo más grande. Dije que seguir lo que amas no siempre es fácil, especialmente cuando las personas que te importan te dicen que está mal o es vergonzoso o no es lo suficientemente bueno. Mencioné lo importante que es rodearte de personas que celebren tus pasiones en lugar de tratar de reducirlas a algo más aceptable. El pequeño grupo que quedaba en la pastelería comenzó a aplaudir, y el sonido se sintió diferente del aplauso cortés en eventos elegantes o ceremonias de premiación. Esto se sentía real y ganado, como si estas personas realmente entendieran lo que estaba tratando de decir. Julia me miró desde el otro lado de la habitación y sonrió de esta manera que hizo que mi pecho se sintiera apretado, y me di cuenta de cuán completamente diferente se sentía este momento en comparación con la gran inauguración hace 12 meses cuando todo estaba envuelto en venganza y sentimientos heridos. Julia y yo caminamos de regreso a mi departamento esa noche y en algún lugar entre la pastelería y mi edificio, la conversación cambió a algo en lo que había estado pensando durante semanas. Julia mencionó que su contrato de renta terminaba en 3 meses y preguntó cuáles eran mis planes. Tomé aire y dije que tal vez deberíamos pensar en encontrar un lugar juntos. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba y toda la cara de Julia se iluminó bajo el brillo de las luces de la calle. Pasamos el camino a casa hablando sobre lo que necesitaríamos en un departamento, cómo dividir los gastos de manera justa cuando ambos teníamos ingresos impredecibles del trabajo en restaurantes, y cómo serían nuestros horarios viviendo juntos. Julia se preocupaba de que nos estorbáramos ya que ambos manteníamos horarios extraños y necesitábamos espacio en la cocina para experimentar con recetas en casa. Señalé que podíamos configurar estaciones de trabajo separadas y tal vez incluso usar la superposición creativa para impulsar la cocina del otro. La conversación se sintió emocionante y práctica al mismo tiempo, llena de resolución de problemas reales en lugar de ultimátums o demandas de que una persona cambiara para ajustarse a la visión de la otra. Pensé en lo diferente que era esto de planificar un futuro con Lucía, donde cada discusión sobre nuestra vida juntos venía con condiciones y requisitos sobre en quién necesitaba convertirme. Con Julia, la planificación se centró en cómo apoyar lo que ambos ya éramos. Mateo me llamó 2 días después de la fiesta de aniversario y me pidió que nos reuniéramos para almorzar. Nos sentamos en una cafetería cerca de la segunda ubicación de la pastelería y sacó una carpeta llena de investigación de mercado y proyecciones financieras. Dijo que había estado mirando una ciudad vecina a unos 40 minutos de distancia, un lugar con una población en crecimiento y básicamente sin opciones de pastelería de alta gama. Los números parecían sólidos y pensó que podíamos abrir una tercera ubicación allí dentro de 6 meses si estaba interesado en expandirme tan rápido. Miré los papeles esparcidos sobre nuestra mesa y me di cuenta de que el negocio había crecido mucho más allá de lo que había planeado originalmente. Cuando abrí la primera pastelería, estaba pensando en demostrarle a Lucía que estaba equivocada y mostrarle lo que había perdido al exigir que dejara el trabajo de pastelería. Pero ahora estaba mirando planes de expansión reales, estrategias de contratación de empleados y proyecciones de crecimiento a largo plazo. Mateo habló sobre construir una marca regional, tal vez eventualmente franquiciar el concepto o abrir ubicaciones en otros estados. Estaba creando algo con verdadera permanencia, oportunidades para que otros chefs construyeran carreras y trayendo algo valioso a miles de clientes que solo querían excelentes pasteles hechos con cuidado y habilidad. La motivación de venganza que había alimentado todo hace un año se sentía distante ahora, reemplazada por un entusiasmo genuino sobre lo que estábamos construyendo y hacia dónde podía ir. La escuela culinaria se comunicó 3 semanas después preguntando si enseñaría una clase magistral sobre técnicas avanzadas de pastelería. Pasé una tarde de sábado con 20 estudiantes mostrándoles cómo trabajar con ingredientes temperamentales como el chocolate y cómo construir pasteles que no colapsaran bajo su propio peso. Los estudiantes hicieron preguntas inteligentes sobre proporciones de ingredientes y temperaturas de horneado y me sentí útil de una manera que iba más allá de simplemente hacer postres bonitos. Después de que terminó la clase, 3 estudiantes varones se quedaron atrás y esperaron hasta que todos los demás se hubieran ido. Uno de ellos me agradeció por demostrar que los hombres podían tener éxito en la pastelería, a pesar de todos los estereotipos sobre que era un trabajo femenino. Otro mencionó que su novia había estado cuestionando su elección de carrera, sugiriendo que debería hacer algo más tradicionalmente masculino en lugar de hornear. El tercer estudiante simplemente asintió,
y pude ver que estaba lidiando con una presión similar, incluso si no quería decirlo en voz alta. Les conté sobre el ultimátum de Lucía y los 6 meses que pasé construyendo secretamente mi negocio mientras ella pensaba que estaba buscando trabajo. Expliqué lo doloroso que era tener a alguien a quien amaba diciéndome que mi trabajo era vergonzoso, pero también cómo esa presión me obligó a averiguar qué quería realmente lo suficiente como para luchar por ello. Dije que necesitaban decidir si el trabajo de pastelería significaba lo suficiente para ellos como para manejar el juicio y los estereotipos, porque esos no desaparecerían solo porque tuvieran éxito. Pero también les dije que hacer un trabajo que realmente amas supera hacer un trabajo que otras personas respetan y que la pareja adecuada celebraría sus habilidades en lugar de tratar de cambiarlas en algo más socialmente aceptable. Caminando de regreso a mi auto después de la clase magistral seguí pensando en lo que ese estudiante había dicho sobre su novia cuestionando sus elecciones. La presión de Lucía había sido horrible de vivir todos esos meses, llamando a mi carrera vergonzosa e insistiendo en que necesitaba encontrar un trabajo más masculino. Pero si ella hubiera sido comprensiva, ¿me habría quedado cómodo en mi trabajo de restaurante en lugar de tomar el enorme riesgo de abrir mi propio negocio? Probablemente habría seguido trabajando para otra persona ganando buen dinero y ganando competencias ocasionales, pero nunca empujándome a construir algo más grande. El ultimátum que me había dado en nuestra cena de aniversario me había obligado a elegir entre la vida que ella quería y la vida que yo necesitaba, y hacer esa elección había llevado a todo lo bueno que vino después. Había construido 3 ubicaciones de pastelería, creado empleos para docenas de empleados y demostrado que el trabajo de pastelería podía ser tanto artísticamente satisfactorio como financieramente exitoso. Sin la presión de Lucía podría no haber dado nunca ese salto. No me arrepentía de cómo terminaron las cosas con Lucía, ya no. La ruptura había sido desordenada y pública y dolorosa para ambos, pero me enseñó algo crucial sobre mantenerme firme y quién era yo realmente. Durante meses durante nuestra relación había tratado de defender mi elección de carrera y justificar por qué importaba hacer pasteles como si necesitara su permiso para seguir haciendo el trabajo que amaba. El ultimátum había aclarado todo al obligarme a elegir y elegirme a mí mismo sobre su aprobación había sido la decisión correcta incluso cuando dolía. Había aprendido que comprometer partes fundamentales de tu identidad para mantener a alguien cómodo nunca funciona a largo plazo porque terminas resentido con ellos por pedirlo y resentido contigo mismo por aceptar. Las lecciones habían sido caras en términos de costo emocional y una relación fallida de 3 años, pero habían moldeado en quien me había convertido de maneras que no cambiaría. Sabía ahora lo que necesitaba en una pareja y lo que absolutamente no aceptaría, y ese conocimiento me había llevado a Julia y a una relación que realmente funcionaba. Julia y yo pasamos un mes buscando departamentos antes de encontrar uno que se ajustara a nuestras necesidades. El lugar tenía una cocina enorme con suficiente espacio en el mostrador para que ambos trabajáramos, 2 baños para no pelear por los horarios de la mañana y grandes ventanas que dejaban entrar luz natural. El día de la mudanza se sintió significativo de una manera que no había esperado, como si estuviéramos construyendo activamente algo nuevo en lugar de simplemente combinar nuestras vidas existentes. Desempacamos cajas juntos y discutimos amigablemente sobre dónde deberían ir las cosas, y todo el proceso se sintió fácil y divertido en lugar de estresante. Esa primera noche en nuestro departamento compartido cocinamos la cena juntos en nuestra nueva cocina, experimentando con una receta que Julia había estado desarrollando para el restaurante. Yo trabajé en un componente de postre mientras Julia manejaba el plato principal y seguíamos robando bocados de las estaciones del otro y ofreciendo sugerencias. El departamento comenzó a sentirse como un laboratorio creativo donde podíamos probar ideas y empujar las técnicas del otro hacia adelante, y me di cuenta de que así era como se suponía que debía verse una asociación. La tercera ubicación de la pastelería abrió 6 meses después en la ciudad vecina que Mateo había investigado. Julia se tomó el día libre del restaurante para estar allí conmigo, y todo el evento se sintió puramente de celebración sin ningún drama personal acechando debajo. Había invitado personal de las 3 ubicaciones, inversores, clientes habituales que habían conducido 40 minutos para apoyar la expansión y prensa local cubriendo la apertura. El alcalde de esta nueva ciudad cortó el listón y di un breve discurso sobre llevar pasteles de calidad a comunidades que los merecían. Julia se paró a mi lado durante las fotos y tener una pareja allí que estaba genuinamente orgullosa de lo que había construido hizo que el éxito se sintiera completo de una manera que la primera apertura nunca tuvo. Ninguna exnovia apareciendo esperando algo diferente, sin confrontaciones públicas sobre elecciones de carrera, solo una celebración directa de un hito empresarial con personas que realmente apoyaban lo que estaba haciendo. Habían pasado 2 años desde la confrontación de la gran inauguración con Lucía en la primera ubicación de la pastelería. Estaba dirigiendo 3 negocios exitosos, ahora manejando un personal de 40 empleados en todas las ubicaciones y planeando posibles 4ª y 5ª expansiones con Mateo. Mi relación con Julia era sólida y de apoyo, construida sobre el respeto mutuo por las carreras del otro y una verdadera asociación en lugar de una persona tratando de remodelar a la otra. Estaba genuinamente feliz con la vida que había creado y el elemento de venganza que había comenzado todo se sentía completamente ido ahora. No pensaba mucho en Lucía excepto cuando algo me recordaba ese periodo y cuando pensaba en ella era sin ira ni amargura. Ella había estado equivocada sobre mi carrera, pero su error me había empujado hacia algo mejor de lo que había planeado originalmente, y podía estar agradecido por eso mientras seguía contento de que hubiéramos ido por caminos separados. Diseñé un nuevo pastel exclusivo para la apertura de la tercera ubicación, una creación de 5 pisos aún más elaborada que el pastel de propuesta que había hecho para Lucía 2 años antes. Este presentaba flores de azúcar en 6 variedades diferentes, detalles pintados a mano en cada piso y una estructura de chocolate que me había tomado 3 semanas perfeccionar.
Pero a diferencia de ese primer pastel que estaba en la vitrina con un letrero que decía que estaba reservado para alguien que se lo mereciera, este no estaba apegado a ninguna persona o relación. Era pura celebración de lo que se podía crear con habilidad y paciencia, y amor genuino por el oficio. El pastel representaba todo lo que había construido durante 2 años, cada madrugada y noche en la cocina, cada riesgo tomado y lección aprendida y todos los que me habían ayudado a llegar aquí. Retrocediendo y mirándolo en la vitrina, me sentí orgulloso de lo que había logrado y emocionado por lo que venía después. Julia y yo nos paramos juntos en la ceremonia de corte de listón de la tercera ubicación, 6 meses después de la apertura, y el alcalde me entregó las tijeras gigantes mientras las cámaras disparaban desde todas las direcciones. Corté el listón rojo y la multitud aplaudió, pero el momento real llegó cuando miré a Julia parada a mi lado con orgullo genuino en su rostro, no vergüenza o pena por lo que hacía para ganarme la vida. Ahora caminamos juntos por el nuevo espacio después de que terminó la ceremonia, señalando opciones de diseño y equipo de cocina a inversores y críticos gastronómicos que habían hecho el viaje. Mateo me llevó aparte durante un momento tranquilo y mencionó que ya había recibido interés de 2 ciudades más que querían ubicaciones, y me di cuenta de que el negocio había crecido más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado cuando estaba planeando secretamente esa primera pastelería hace 2 años. El elemento de venganza que había alimentado todo se sentía completamente ido ahora, reemplazado por pura emoción de construir algo significativo y duradero. Diseñé pasteles especiales para cada ubicación que reflejaban el carácter del vecindario, y ver a los clientes descubrir sabores que nunca habían probado antes, trajo una satisfacción que no tenía nada que ver con demostrarle nada a nadie. Julia y yo anunciamos nuestro compromiso en la fiesta de celebración de un mes de la tercera ubicación, y mi personal vitoreó mientras Natalia inmediatamente comenzó a preguntar sobre los planes del pastel de bodas. Les dije a todos que lo diseñaría yo mismo. Una creación de 7 pisos que representaría nuestra asociación y amor compartido por las artes culinarias. Planear una boda con alguien que celebraba mi carrera en lugar de criticarla, se sintió como la prueba final de que dejar a Lucía había sido la elección correcta incluso cuando dolió. Probamos sabores de pasteles juntos en la cocina de mi casa, debatiendo vainilla contra almendra, y el interés genuino de Julia en cada detalle me hizo darme cuenta de cuánta energía había desperdiciado, defendiéndome en mi relación anterior. El proceso de planificación de la boda se convirtió en otro proyecto creativo que podíamos compartir y esbocé diseños de pasteles mientras Julia planeaba el menú para nuestra cena de recepción. Nuestro día de boda llegó en una tarde de primavera perfecta con cielos despejados y sol cálido. Me paré en la cocina de la pastelería esa mañana dando los toques finales a nuestro pastel de 7 pisos, cada capa representando algo importante sobre nuestra relación y viaje juntos. El piso inferior presentaba flores de azúcar que había pasado semanas perfeccionando, y el piso superior tenía un trabajo de chocolate delicado que mostraba cuánto habían crecido mis habilidades desde ese pastel de propuesta que había hecho. Para Lucía. Transporté el pastel al lugar yo mismo, negándome a confiar en nadie más con algo tan personal e importante. La ceremonia tuvo lugar en un jardín con nuestros amigos y familiares más cercanos mirando, además del personal de las 3 ubicaciones de la pastelería y colegas de toda la industria culinaria. Cuando cortamos el pastel durante la recepción, sentí una gratitud abrumadora por el doloroso viaje que me había traído aquí. El ultimátum de Lucía había tenido la intención de disminuirme y obligarme a una vida que no era mía, pero en cambio me había liberado para convertirme completamente en mí mismo y construir algo extraordinario. Miré a las personas que celebraban con nosotros, todas genuinamente felices por mi éxito y apoyando mis elecciones, y me di cuenta de que la mejor venganza no había sido la confrontación dramática en la gran inauguración. La mejor venganza fue simplemente construir una vida auténtica, haciendo exactamente lo que amaba con alguien que me amaba por ello, rodeado de personas que apreciaban el trabajo y la pasión que había en cada creación que hacía.